En un día de pesca, después de haber estado pescando toda la noche, Pedro y sus socios del barco que pescaban con él habían vuelto a las orillas del lago de Generaset, o Tiberías, que le llama también la Biblia, y no habían pescado nada. Cansados, fatigados de una noche de esfuerzos sin lograr nada, se bajaron de la barca y comenzaron a lavar sus redes, porque no solamente hay pescadores que lanzan las redes, hay pescadores también que lavan las redes y hay pescadores también que arreglan las redes. Si Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres, tú tienes que ver cuál es la función que tú vas a cumplir. A todo el mundo le gusta lanzar las redes, porque da más prestigio para nuestra vida. Pero dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, necesitamos personas que hagan las tres cosas. Lanzar la red, lavar las redes, significa santificar al pueblo de Dios, no solamente por tu manera de vivir y de hacer las cosas, sino que a tu alrededor la luz de la santidad de Dios se mueva para que Dios pueda ser grato a nosotros. Amén. Y Pedro transcurre su vida en estos dos hechos. El día en que Jesús le llamó a su ministerio, después pasó un tiempo, Pedro estuvo 3 años con Jesús, 3 años y medio. Durante esa primera revelación de Cristo a su vida, el día de la pesca milagrosa, y Juan capítulo 20, donde Jesús viene a restaurar la vida de Pedro, después de que durante ese lapso de tiempo él le había negado 3 veces. No solamente le había negado él, sino todos los discípulos que huyeron llenos de miedo y de temor. Al ver lo que querían hacer con Jesús, dijeron, si eso quieren hacer con el Maestro, también lo van a hacer conmigo. Entonces quisieron salvar sus vidas, ponerlas en un lugar de confort, más cómodo, donde no tuvieran que sufrir las consecuencias de seguir a Cristo. Y su vida y la revelación del Evangelio en su vida y el progreso espiritual en su vida se dan en estos 2 días de pesca. 2 noches en las que ellos salieron a pescar y en ambas noches no trajeron ni un solo pez. No pudieron ni con su esfuerzo, ni su capacidad, ni la experiencia como grandes pescadores que eran, lograr pescar nada. Yo he sido pescador. Te voy a hacer descubrir algunas habilidades que tenía. Yo sé que a mucha gente le gusta la pesca. Yo no era Jeremy Way, pero tenía mis momentos, ¿no? Y lo que más alegría le da a un pescador, ¿sabes lo que es? Atrapar al pez. ¿Atraparle en qué sentido? Los peces son muy astutos, no son bobos, ni tienen un instinto de conservación en su vida que les permite ver los peligros. Donde yo pescaba, en el río Arnoia, en España, lo hacía siempre con mi primo, más o menos tenía unos 14 años, habíamos encontrado la manera de buscar los lugares donde las truchas se escondían con más facilidad. Normalmente eran lugares donde había sombra, era difícil de verlas con el ojo. Luego tenías que pescar un poco por intuición, pero nosotros sabíamos que se escondían allí. Las truchas también buscan lugares donde haya corrientes, no se ven desde arriba, pero abajo hay corrientes porque es ahí donde con más facilidad pueden atrapar las presas que necesitan para vivir. Son unos animales inteligentes y lo que más alegría le da a un pescador es atrapar al pez. El mejor pescador que ha habido es Jesús. Ese sí que sabe atrapar los peces. Ese sabe poner la carnada sobre el anzuelo oportuna, echar el hilo del sedal sobre el lugar para que el pez, atraído, hambriento o no, sea atraído por aquello que el pescador le ofrece y entonces así abrirle la boca. ¿Para qué? Para que pueda, en su instinto de comer, tragar el anzuelo
y quedar atrapado. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Eso es lo que hizo Jesús conmigo. Yo era un modelo de pez, una especie de pez díscolo, muy difícil de atrapar. Yo tenía mis propias estrategias para huir del llamado de Dios en mi vida. Pero el Señor es más sabio que yo, más inteligente. Y Él conoce mis debilidades, sabe dónde oportunamente poniendo la carnada voy a abrir la boca y voy a recibir la palabra de Dios en mi vida. Yo espero que eso pueda ocurrir contigo en esta mañana, que este pescador ha venido a pescar en esta mañana, a pescarte a ti. ¿Cómo? Pues vamos a tratar de poner la palabra para que seas atraído, no por un instinto carnal, sino por una motivación del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Ese es el método infalible en el que Jesús utiliza para que ningún pez pueda escaparse de su cesta, para echar el hilo al lugar oportuno. Él ve los corazones, Él conoce las personas y entonces atrapa al pez. No solo para sacarlo de su área de confort y de su área de privacidad, sino para meterlo en su cesta y poder así utilizarlo, como quiso utilizar la vida de Pedro. Pedro era una especie de pez común entre los seres humanos. Era decidido, valiente, arriesgado, obstinado. Era una persona que tenía valores y conducta en su vida. Un hombre que el pescador de pescadores quería atrapar. Era una pieza importante tener a Pedro. Aunque después Pedro reaccionó de maneras incomprensibles y hacía cosas que no debía de hacer. Pero el Señor quería a Pedro con él. Y no va a haber ni habrá ninguna cosa que pueda entorpecer cuando Dios te llama, cuando el pescador viene a atraparte a ti, a poner la carnada que tú necesitas sobre tu boca, y cuando eres atrapado, por mucho que puedas hacerle querer desistir al Señor con tus errores, tus inconductas o cualquier otra manifestación de errores en nuestra vida, va a hacer desistir al Señor de una cosa. Al que Él llama, no desiste de Él. Amén, hermanos. Vamos a abrir en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. ¿Quiénes eran esos pescadores? Eran Pedro, Juan y Zebedeo. Habían estado toda la noche pescando, no habían pescado nada, estaban cansados y fatigados, llenos de frustración de no haber podido traer el pan a su casa, y se bajaron de la barca y dejaron la barca vacía, a orillas del lago. ¿Qué hizo Jesús? Se subió en la barca. Qué importante es que cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, lo primero que va a hacer es hacerte bajar de tu propia barca, para que tú veas lo intrascendente que es tu vida y lo que haces. Para Pedro, su mayor tesoro era su barca, era su modo de vida, era con el cual poder traer el alimento y el sustento a su casa, a su familia. Pero aquella noche que no habían pescado nada, se bajó de la barca y entonces dejó que Jesús subiese a su barca. Eso es lo que quiere hacer Dios con tu vida. Quiere que tú te bajes de tu barca, que dejes tu posición antagónica con el Señor. Quiere que dejes tu obstinación rebelde de sujetarte a la voluntad de Dios y que escuches la palabra de Dios como lo escuchó Pedro. Jesús se sube a la barca de Pedro, unos metros de las orillas, y Jesús empieza a predicar. ¿Qué
¿qué compartió? El pescador sale a pescar el pez. ¿Qué pez es el que quería atrapar Jesús? A Pedro. Pedro estaba allí sin saber lo que iba a ocurrir, frustrado por no haber pescado nada, y escucha las palabras de Jesús. Muchas veces para escuchar el Evangelio Dios tiene que sacarnos y hacernos ver lo intrascendente de nuestra vida, de lo que hacemos, para que pongamos como cosa con más valiosa aquellas cosas que Dios quiere de nuestras vidas. ¿Qué es lo que quería hacer Jesús de Pedro? Lo quería hacer pescador de hombres. Él quería pescar al pez para que el pez hiciese lo que el pescador hacía. ¿Qué era? Ser pescador de vidas, de almas. Es predicar el Evangelio. El Señor dijo, yo te quiero conmigo. No importa si eres exitoso o no. Yo te quiero conmigo. Vamos a leer aquí lo que dice. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en alguna de aquellas barcas, las cuales era de ¿quién? De Simón. Hay una cosa que Dios hace fácilmente, que es hacerte bajar de tu barca para subirse Él. ¿Por qué eso es importante para nuestra vida? Porque nosotros le damos trascendencia a las cosas que son nuestras y no le damos trascendencias al llamado de Dios en nuestra vida. La única manera de romper eso en nuestra vida es haciéndonos bajar. Sí, quebrantando nuestro orgullo, haciéndonos ver lo intrascendente de las cosas que hacemos. He conseguido un empleo, hago esto, hago lo otro. Eso es intrascendente al lado de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén, hermanos. Y entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud, también a Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora, serás, ¿lo qué? Pecador, no, serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No solamente en otro de los evangelios, en Marcos, dice que dejando la barca a su padre y todo lo que tenían, siguieron a Jesús. Pedro había visto en Jesús y él había levantado una admiración tal en su vida que no había ninguna duda para Pedro de que seguir a Jesús era la mayor garantía y el mejor destino de su propia vida. Cuando estamos muy aferrados a las cosas de aquí abajo, cuando estamos aferrados a nuestra propia vida, lo que Dios te va a pedir es eso, es tu vida. Porque Él sabe que si tú quieres seguir dominando tu vida, controlando tu vida dependiendo de lo que tú eres capaz de hacer, ese poder que genera esa autosuficiencia en nuestra vida, te va a impedir seguir a Cristo. Y el Señor quería romper eso en la vida de Pedro. Y ellos recibieron la palabra y esa revelación que recibieron en sus vidas les permitió dejar la barca, dejar a su padre, no abandonarlos a la miseria, sino poner como prioridad en su vida el hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Eso no significa que tienes que olvidarte de los demás, no. Significa que la prioridad de tu vida es obedecer al llamado de Dios en tu vida. ¿Cuál era el llamado de Dios para la vida de Pedro? Era ser pescador de hombres. Él utiliza el oficio de Pedro
para cambiarle el objetivo del oficio que tenía. Ya no era la pesca la motivación. Ahora el pescador de pescadores atrapa al pez para llevar a ese pez, primero a bajarlo de la barca y después a que obedezca por sí mismo, sin coacción ninguna, y poder así obedecer al llamado de Dios en su vida. Tú y yo vamos a pasar también por ese proceso. Si no lo has pasado ya, lo pasarás. Dios te va a llamar y va a depender de ti y de la reacción que tú tienes frente al llamado de Dios en tu vida. Él pone la carnada en el anzuelo, abre la boca del pez, da dirección a nuestra vida. Y eres tú el que tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida. Cuando la revelación en nuestra vida no deja lugar a dudas de que aquello que somos y de aquello que Cristo puede hacer en nuestras vidas, ninguna condición que uno sea consciente que es, será estorbo o será excusa para no obedecer al llamado de Dios. ¿Cuál era la excusa de Pedro? Señor, soy pecador. Y yo también soy pecador. Pero Dios no le importa tanto lo que tú eres, ni tampoco lo que tú haces. Dios quiere que tú seas consciente del gran amor que tiene por ti. Y que aquel que comienza una obra en la vida de una persona, no va a haber fuerza en el cielo que le haga desistir a Jesús de que tú estés a su lado, de que tú le sirvas, de que tú conozcas su gran amor. La estrategia que Dios tiene para abrir nuestra boca y llenar nuestra vida de la revelación del llamado de Dios para nuestra vida es el amor de Dios. Ese es infalible, no falla. Ahora bien, Pedro era un hombre como somos tú y yo, lleno de inquietudes, lleno de dudas. Él era un poco agrandado de más. Decía y hacía cosas que luego no podía cumplir con su palabra. Se comprometía a hacer cosas que luego estaban fuera de su alcance. Y eso le pasó factura en su vida. Tuvo un ascenso para luego tener una caída. Luego hablaremos de la caída de Pedro. El lago de Genesaret, de Tiberías, está en el norte de Israel. Yo estuve allí. La temperatura normal en esa geografía es de 40 a 45 grados. Mucho calor. Normalmente la pesca en ese lugar se hace de noche, no de día. Una de las cosas que más levantó la admiración de Pedro fue que Jesús pescase de mañana. Donde ellos ya habían pescado la noche anterior, no habían sacado nada. No solamente se esconden los peces por el calor, sino que el alimento que comen los peces también se esconde. Luego era casi improbable que Jesús, diciéndole dónde tenían que echar las redes, lograran atrapar ni un pez. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que no funciona por razón las cosas, sino que funcionan por obediencia en nuestra vida. Y tú fíjate lo extremo del Señor. No solamente en esas circunstancias adversas para la pesca consigue el Señor llenar las redes, sino que además de eso está en exceso, porque se rompían las redes, tuvieron que llamar a otros para ayudarles. Cuando Dios hace las cosas, las hace en exceso siempre. Los milagros de Jesús son así, no más. Digo, ¿por qué haces eso, Señor? Para que tú y yo seamos conscientes en nuestra vida de que Dios puede darnos de comer abundantemente en nuestra vida. Que Dios no es escaso en nada, sino que Él provee lo necesario y nos da más de aquello que merecemos y pone en nuestra disposición muchas más cosas de las que podemos lograr por nosotros mismos. Es un Dios que eleva las expectativas de las cosas que hace a un punto donde no nos queda más opción que reconocer la grandeza de Dios y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Estás aquí? Estoy tratando de pescarte en esta mañana. Vamos a ver si abres la boca.
Qué milagro tan, la multiplicación de los peces y los panes. ¿Qué pasó? Dio de comer a 5.000 personas, a las mujeres y sobró todavía. Digo, ¿tú tienes hambre? Hay alguien que te puede dar de comer. Siempre. A Él no le falta el maná del cielo para nuestra vida. Amén, hermanos. Dice aquí que la red se rompía y tuvieron que llamar a otros para poder sacar la gran cantidad de peces que había en las redes. Hay una cosa que Dios no quiere hacer en nuestra vida, que es ridiculizarnos. La mayor frustración de Pedro era ver que otro hacía las cosas mejor que él. Dios, cuando se revela en nuestras vidas, no es para ponernos en un lugar del ridículo, sino para mostrar su gran amor en nuestra vida. Pedro podía sentirse ofendido al ver que otro era más capaz que él. Era el Señor, pero él no tenía una revelación clara de quién era Jesús todavía. Dice, ¿quién es este que viene aquí y llena las barcas de mis socios y de mis competidores, las llena de peces? Me deja en ridículo delante de la gente. Pero Dios no viene a tratarnos así de nuestra vida. Él tiene misericordia de nosotros y nos quiere enseñar a vivir confiando en su palabra, confiando en las cosas que Él tiene para nuestras vidas. Esa es la lección más importante que Jesús le quería enseñar a Pedro y que Pedro no logró aprender durante los 3 años y medio que anduvo con Jesús. Él quería vivir por sí mismo la vida cristiana. Este es un gran error de muchas personas. Quieren vivir ellos la vida religiosa. Y eso no va a ningún lado. La vida cristiana no soy yo el que la va a vivir, es Cristo el que la vive a través de mí. Si Cristo me lleva a morir en esa cruz todos los días, ¿quién es el que toma las riendas y se hace visible en mi vida? ¿Tú o yo? ¿Tú o él? Él. Pero Pedro era agrandado, era obstinado y él estaba lleno de sí mismo. Él quería, más que ningún otro de los discípulos, decir, aquí estoy yo, soy capaz, soy suficiente. Y él no fue capaz de comprender de que tú y yo no somos capaces por nosotros mismos para estar firmes. Necesitamos la ayuda del Señor en nuestra vida. El engaño que más trata nuestras vidas y nos trae frustración en nuestra vida es ese, el creer que tú puedes. No, tú y yo no podemos. Jesús que decía, sin mí nada podéis hacer. Y eso tienes que trasladarlo a tu vida, no solamente en la experiencia que tú tienes con el Señor cuando se revela a ti, sino en tu conciencia cuando tú vives aunque no seas cristiano. Cuando tú ves a una persona que ha tenido una desgracia con algún negocio que ha hecho, del primero que se acuerda la gente es de Dios. Mejor hubiera sido acordarse antes de asociarse con alguien inmundo o con alguien pecaminoso o con alguien defraudador que tratar de ganar dinero impíamente. Otro milagro que hizo Jesús en la vida de Pedro fue hacerlo bajar de la barca. Es una gran lucha esa. Porque nosotros defendemos con uñas y dientes nuestro lugar donde nos sentimos seguros, confiados, nuestros planes, nuestros objetivos a corto o largo plazo siempre ocupan en nuestra vida un lugar más importante que el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Pedro, el Señor dijo, te haré pescador de hombres. Y él obedeció, dejó todo, se bajó de la barca y fue por Jesús. Pero Pedro es como tú y como yo. Tenemos nuestro momento álgido y después la caída.
Jesús le había advertido a Pedro y a los discípulos que cuando el pastor, vamos a leerlo, Mateo capítulo 26, no digan que hablo sin leer la Biblia, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, que es más importante que lo que diga yo. Mateo capítulo 26, versículos del 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Atento con esto. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Señor, bendiga su palabra. Amén. Hay cosas que defendemos en nuestra vida tan vehementemente y que luego somos incapaces de cumplir, que deberíamos de pensar antes de decirlo si vamos a poder lograrlo. Y aquí vemos a Pedro no en una fanfarronería o arrogancia religiosa, sino desde la vehemencia de alguien que ama al Señor. Señor, yo te amo, yo quiero estar contigo. Pero claro, él lo decía desde esa perspectiva, no desde la arrogancia. Y entonces el Señor le recuerda a Pedro: lo que está escrito en la Biblia marca el destino de nuestra vida, como lo marcó la vida de Pedro. Le dijo: esta noche herirán al pastor y todos vosotros os vais a escandalizar. Pero no, yo no, Señor. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y aunque todos te dejen, y aunque tenga que dar la vida por ti, la voy a dar. Pero Pedro no tenía naturaleza para poder reaccionar de esa manera en su vida, mantener su palabra. Él hacía promesas que no podía cumplir. Él decía cosas que no podía hacer. Era su deseo, quizás era su deseo genuino. Pero tú y yo no podemos seguir a Cristo pensando en que tú y yo somos capaces de hacerlo. Tú y yo necesitamos la ayuda diaria en nuestra vida. Cuando abres tus ojos por la mañana y le digas: Señor, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque si tú actúas de otra manera y piensas que tú eres capaz por ti mismo, comienzas a descender hacia una caída seguro. El mayor engaño para el ser humano, ¿sabes cuál es? Creerte que tú puedes. Tú y yo no podemos. Somos como el paralítico de Betesda. Estamos 38 años allí, esperando. No hay nadie que nos vaya a meter en el estanque. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para mejorar nuestra situación. ¿Cuál es el desenlace? El mismo todos los días. Yo no puedo dejar el pecado por mí mismo. No es por construir una religiosidad en mi vida que puedo vencer al enemigo más importante que hay en mi vida, que es el yo. No voy a lograrlo. Yo no puedo. Jesús te dice: tú no puedes, pero yo sí puedo. Por eso vengo a vivir en ti. Pedro no entendía eso, no sabía eso. Él quería hacerlo en sus fuerzas. Y claro, tus fuerzas tienen un límite. ¿Cuál era el límite de Pedro? Cuando vio que arrestaron a Jesús, la violencia tan intensa que se generó. Tú imagínate el arresto de Jesús en el patio, en Getsemaní. Yo me lo imagino así. 200 soldados pertrechados, la guardia del pretorio, 2 millones de demonios dando vueltas sobre la conciencia de Jesús y de todos aquellos soldados en un furor, en un volcán de violencia, tal magnitud, que los discípulos, al estar en aquel lugar, salieron de allí huyendo. No era posible estar allí si no era bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Cuando tú echas algún veneno en algún nido de cucarachas, ¿qué hacen? Esto es lo mismo. La advertencia. Ellos no recordaban las palabras de Jesús: cuando vengan a arrestarme,
¿Os vais a escandalizar del Hijo de Dios? Él decía, no, Señor, vosotros aquí no vais a durar ni un asalto. Y Pedro salió corriendo y esperó fuera de la puerta del pretorio. Y ahí comienza la caída de Pedro. Cuando Jesús le advierte, le dice, Pedro, 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 el diablo me ha pedido para zarandearte, le dice en otro texto. Y yo he rogado que tu fe no falte. Pero el zarandeo en la puerta del pretorio era mucho más violento. Él dice la palabra de Dios que le seguía de lejos. Estaba cerca, pero no estaba a unos metros de Jesús. Y le dice, Pedro, esta noche antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pero ¿cómo dices eso, Jesús? Yo soy tu alumno más aventajado. Soy el discípulo más preparado. Pedro se desconocía, como muchas veces nos desconocemos nosotros pensando que somos capaces por nosotros mismos. Y tú y yo somos tan incapaces que no somos capaces ni de dejar de mentir si el Señor no nos ayuda. Amén, hermanos. Ocurre lo inevitable, vienen 2 personas que asociaron a Pedro con Jesús, le dijeron, tú estabas con él, no, yo no le conozco, no sé qué, en verdad no le conocía. Luego vinieron otros y por su forma de hablar también lo identificaron de que había estado con Jesús. Él dice, no, empezó a blasfemar, empezó a decir palabras que no te voy a repetir. Y llegó un momento en el que él, ya más lejos, se estaba calentando en un abrasero, en una hoguerita que habían hecho allí los enemigos de Jesús. Y él se calentaba a ese fuego. Entonces vino otra persona y también lo cuestionó. Le dijo, tú estabas con Jesús, tú eres uno de ellos. Digo, no. Cuando le negó la 3.ª vez, entonces el gallo cantó. La palabra de Dios se cumple. ¿Qué ocurrió? Pedro salió de allí corriendo a llorar amargamente, viendo que no había podido por sí mismo hacer aquello que había dicho que iba a hacer. Este episodio podía haber terminado con el ministerio de Pedro, sí, como termina con el ministerio de muchas personas entre nosotros. Cuando decepcionamos a Dios, cuando estamos decepcionados de nosotros mismos, cuando hemos agotado y pisoteado todas las posibilidades que nuestras vidas tenían y estamos en esa frustración de nuestra vida, de no poder hacer aquello que Dios nos pide, entonces entramos en ese momento oscuro de nuestra vida, donde nos sentimos atormentados por nuestros pecados, atormentados por nuestras decepciones personales. Como Pedro, estamos dispuestos a dejar de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesús, cuando resucitó, murió en la cruz, crucificaron, resucitó al 3.er día. Bueno, fue resucitado porque Él no se resucitó a sí mismo, fue resucitado por el Padre. Él se apareció a los discípulos y a Pedro. Es más, cuando el ángel estaba en el sepulcro, luego tú lo puedes leer en Marcos, en el capítulo 14, y María y los discípulos fueron al sepulcro donde estaba Jesús para ver si realmente estaba allí o había resucitado, ¿qué se encontraron? Se encontraron al ángel vestido de blanco. Es como una epifanía, una representación del Dios mismo, pero de esa manera, ¿no? ¿Y qué hace el ángel? Testificarles. Decirles, ¿a quién venís a buscar? Si habéis venido a buscar a Jesús, ya no está aquí. Mirad el lugar donde estaba enterrado. El que estaba muerto ha resucitado. ¿No recordáis que eso fue lo que os dijo Jesús? Entonces el ángel le da un recado a María y a los discípulos de Jesús diciéndole, dile a Pedro y a los discípulos que voy a estar con ellos en Galilea.
La agenda de Jesús no estaba puesta en ese día para revelarse a los discípulos ahí. Él quería buscar a Pedro de nuevo. Él quería que aquello que comenzó en la vida de Pedro pudiera terminarlo. La obra que comenzó en la vida de él, a pesar de los errores de Pedro, a pesar de la frustración de Pedro y de todos sus conflictos que tenía al tener que enfrentar delante de los demás, que él era uno como ellos y que no había podido mantener sus promesas, su palabra de seguir a Jesús en el camino. El Señor le dijo: dile a Pedro y a los discípulos que los voy a ver en Galilea. Pero Jesús los vio antes, porque Jesús se reveló después de ese hecho 3 veces a los discípulos y a Pedro, pero no dijo nada. No se reveló como Jesús, simplemente se reveló como una figura abstracta que ellos no pudieron captar que ese era Jesús en el camino de Maús. Los que iban en el camino de Maús hablando de las cosas que habían ocurrido en Jerusalén, ¿qué estaban? Estaban llenos de dudas, no sabían qué había pasado. Jesús no se revela a ellos allí. Luego se revela a Tomás. ¿Recordáis a Tomás? Diciéndole: solamente si meto el dedo en la llaga, en el costado de Jesús, puedo creer de que Jesús ha resucitado. Luego el Señor viene y le da medicina, terapia a Tomás. Pero Jesús no se reveló a Pedro por una razón solo. Él quería esperar que Pedro volviera a la barca y volviera a pescar. Solo ahí, en ese momento crucial en la vida de Pedro, es cuando Jesús se va a revelar a él. ¿A qué esperó? A que Pedro volviera a fracasar de nuevo. A que Pedro decidiera, como el día de Lucas 5, en la pesca milagrosa, decir: Señor, yo ya te he negado, ya te he fallado tantas veces, ¿verdad? Tantas veces, que lo único que puedo hacer es volver a lo único que sé hacer, que es pescar. Muchas veces esa es la salida de nuestra vida. La frustración de no poder alcanzar aquello que queremos ser. Y no lo alcanzamos aquello que queremos ser porque no dejamos que Dios lo haga posible. Queremos hacerlo nosotros. Yo quiero ser el que mejor canta en la alabanza. Quiero ser el que mejor predica. Quiero ser... Pero tú y yo no somos nada. Y Jesús esperó a que Pedro volviera a fracasar. ¿Qué estrategia es esa? ¿Es para humillar a Pedro? No. Es para hacernos ver a ti y a mí que Dios no tiene un blog para contabilizar tus errores y tus aciertos. Él no te ama más porque tú haces las cosas bien, ni te ama menos porque tú haces las cosas peor que los demás. El amor de Dios es incondicional. No depende de lo que tú y yo hacemos, sea bueno o sea malo. Es verdad que si tú actúas con maldad en tu vida, el pecado trae consecuencias sobre nuestra vida. Dios te puede perdonar, sí, pero trae consecuencias. Si tú vas por la calle y eres un alocado conduciendo, atropellas a alguien, lo hieres, Dios te puede perdonar, sí, te puede perdonar, pero no te librará de las consecuencias de tu necedad. Si la calle dice que hay que ir a 60 kilómetros por hora y tú vas a 100, pues ahí está el problema. Y Pedro dijo: Señor, ya no tengo ministerio, te he fallado, soy un desgraciado, soy un bandido, he desaprovechado tantas oportunidades. Ahora lo único que sé hacer y que puedo hacer es volver ¿a qué? A pescar. Juan, capítulo 21, vamos a leerlo para terminar. Evangelio de Juan, encontramos de nuevo a Pedro en el epicentro del episodio más importante de su vida. No solamente fue el día en que el Señor le llama, no fue en el día en que cae, sino el día en que Dios restaura su vida. Porque Dios tiene poder para restaurar las vidas de las personas, sin duda alguna. Porque Dios no nos ama por el desempeño que tenemos en nuestra vida, sino ningún desempeño sería suficiente para agradarle a Él. Dios nos ama porque Él
ama de forma incondicional. No está tan preocupado cuánto éxito tenemos, ni cuántos logros hacemos, sino cuánto le amamos a Él. Esa es la verdadera medida de lo que Dios quiere tratar en nuestra vida. Pedro cae, el Señor lo va a buscar. Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Cuando la Biblia aquí dice después de esto, ¿después de qué? ¿Por qué el Señor esperó a que Pedro fracasara? Yo imagino la conciencia de Pedro, como me puedo imaginar mi conciencia. 3 años y medio con Jesús, le he fallado estrepitosamente. Me atormenta el saber que no he podido cumplir con las promesas que le hice al Señor. Me atormenta el saber que hice cosas y dije cosas que no he podido cumplir. Atormentado por la culpa, atormentado por sus conflictos. Dijo, Señor, abandono el ministerio, dejo las cosas, ahora voy a hacer lo único que sé hacer, pescar. Después de esto, ¿de qué? De haber sufrido en su vida la humillación delante de los demás, de haber dicho que podía y no pudo. Esto también juega una parte principal en nuestra vida. Cuando tú defraudas a los demás, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, en cosas que dices que vas a hacer, en tus fuerzas, claro, y que luego eres incapaz de hacer. Todo este cúmulo de frustraciones en las vidas de las personas son los que llevaron a Pedro a decir, Señor, ya no tengo opción, no hay otro camino, no hay otra forma de hacer las cosas, desisto de ti. Lo que no sabes es que Jesús no desiste. De aquellos que llaman no desiste. Es posible que desista del impío pecador que impíamente quiere vivir impíamente en su vida. Pero de aquellos a los que Él llama, a los que Él conoció de antemano, a estos predestinó, a estos justificó y a estos glorificó. A los que conoce de antemano. ¿Cuándo te conoció el Señor a ti? Hace mucho tiempo. Yo fui conocido del Señor en un tiempo que no te puedo decir, porque ya antes de mi conciencia de vida, yo ya había sido elegido por el Señor. Eso no me hace mejor que a tú, pero sí me hace consciente de que esa elección de Dios es anterior a lo que yo haya hecho o haya podido hacer o vaya a hacer, sino que Dios me ha elegido por amor. ¿Para qué? Para hacerme pescador de hombres. Para hacerte a ti pescador de hombres. Y Pedro, frustrado, lleno de culpa, sin opciones en su vida, vuelve de nuevo a la barca. Después de esto, ¿de qué? De todas esas cosas. Manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Habla de Jesús. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, que no sabemos sus nombres. Aquí vemos a Pedro como tiene un poder de convicción todavía el hombre. Dice, voy a pescar. Y hay 7 más con él que se asocian a esta locura de Pedro, tan frustrados como Pedro seguramente, tan llenos de culpa y de frustración en su vida, que deciden hacer lo que Pedro iba a hacer. Cuando Pedro dice aquí, Simón Pedro le dijo, voy, ¿a qué? A pescar. A pescar no es irte un ratito allá a la bahía de San Borombón a echar la caña y luego volverte para despejarte la mente. No, no. Cuando Pedro dice aquí, voy a pescar, significa que vuelve de nuevo, deja el ministerio que Jesús le había dado y vuelve de nuevo a hacer aquellas cosas que tienen valor para su vida. De nuevo se sube a la barca. Se había bajado de la barca, ¿recuerdas? Dejó a su padre, su familia,
los recursos que tenía en esa barca, se bajó de la barca y ahora cuando el Señor viene a rescatarlo de nuevo, cuando el Señor viene a revelarse a su vida de nuevo, lo encuentra de nuevo subido en la barca. Deja la barca para subirse de nuevo a la misma barca que había dejado. Eso es lo que hacen muchos. Dios les hace bajar de la barca, siguen a Jesús, pero poco tiempo después pierde valor el llamado de Dios en su vida. La frustración de sus errores, sus fracasos, sus conflictos personales hacen que desista. Una nube de duda hay sobre su mente. Empiezan a razonar las cosas. Empiezan a verse valientes por sí mismos, suficientes por sí mismos. Y deciden volver de nuevo a pescar. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. No me voy un ratito y luego vuelvo. No, voy a pescar. Y otros 7 con él suben a la barca aquella tarde-noche y comienza de nuevo a repetirse la misma historia. La misma historia que se repite muchas veces en nuestra vida cuando queremos ir en contra de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y Dios y el Señor va detrás tuyo para hacerte cambiar de opinión en tu vida. ¿Cómo lo hace? Pues de nuevo permite que ningún pez aquella noche caiga en las redes de Pedro, ni de sus discípulos. No pescaron nada. Si hubiera sido un poquito inteligente Pedro y los discípulos, si hubieran visto la mano de Dios, se hubieran dado cuenta de su error. Pero la obstinación y la rebeldía humana, la capacidad que tenemos nosotros mismos de volver a hacer aquellas cosas que no han dado resultado en nuestra vida es tan grande que ellos decidieron echar las redes de nuevo. ¿Para qué? Para no lograr nada. Clareaba el día, estaba amaneciendo, no había nada en las barcas, toda la noche fatigados, cansados, esforzándose al máximo sin lograr conseguir nada. Y entonces viene Jesús. Aparece Jesús en la orilla del lago Genesaret, como una silueta anónima, alguien que estaba allí, que apareció, y los discípulos no lo reconocieron, claro. ¿Quién será ese que está allí? ¿Será Juancho? No, ese no es Juancho. Ese era Jesús. ¿Y qué les pregunta a los discípulos? Parece que se acercaron un poco a la orilla y el Señor, que tenía capacidad para poder hacerse escuchar a una larga distancia, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Todavía no se había revelado a ellos. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Qué bueno es saber que cuando tú no tienes nada de comer, es cuando Dios te va a dar de comer. Eso es así. Tú no tienes nada, Dios te va a suplir. Pero tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida donde tú y yo veamos que no es nuestra capacidad la que genera la bendición de Dios en nuestra vida. Está bien que las personas que se esfuerzan y tienen un desempeño más comprometido con las cosas del Señor, Dios las bendice, porque el propósito de Dios es bendecirte, no maldecirte. Y cuando llegan los discípulos de Jesús, los 7, Pedro no estaba, Pedro estaba en la barca tratando de agotar el último instante del día para ver si lograba conseguir algún pez, algo. Es decir, no ha sido una noche vana, infructuosa. Y estos 7 llegan allí y el Señor le pregunta, ¿y tenéis algo de comer? Y cuando Él les dice, no, yo os voy a dar de comer. Dice, echa la red al lado derecho y encontraréis. Discípulos obedecen de nuevo a la palabra de Dios. El pescador sale a pescar. ¿A quién quería pescar? A los 7 y a Pedro. Pedro estaba en la barca. Se volvió a subir de nuevo a su estatus, a su lugar de confort en su vida. No de confort, pero sí a su lugar de seguridad en su vida. Y los 7 que estaban ayudando a Pedro. Y Pedro
Y cuando ven los discípulos que las redes se llenan de peces, entonces miran a Pedro. Y entonces ahí se revela Jesús en sus vidas. ¿En qué sentido? En que Jesús les muestra que cuando tú dejas que el Señor sea la obediencia sobre la cual tú construyes tu vida, tú vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Y Pedro en la barca se había despojado de su ropa, estaba en el máximo esfuerzo posible. Lo llama a los discípulos y le dicen, es Jesús, es Jesús. Entonces él salta de la barca, viene corriendo hacia la orilla y allí se encuentra ¿a quién? Se encuentra a los discípulos con aquella red sobrepasada de peso, a punto de romperse. De nuevo Dios les muestra que la bendición de Dios en nuestra vida es más abundante, aun a pesar de los errores que cometemos en nuestra vida. Dios no te bendice porque tú haces las cosas bien, Dios te bendice porque te ama. Y Pedro llega a Jesús. ¿Y qué encuentra Pedro allí? Pedro encuentra allí que Jesús ha preparado un desayuno. Hay pan, hay pez. Y él prepara en una hoguera, en una brasa, el desayuno para Pedro y los discípulos. ¿Qué le está dando a entender Jesús a Pedro? Diciéndole, si tú me quieres seguir a mí, yo te voy a dar de comer para que puedas vivir espiritualmente en tu vida. Yo voy a poner en ti el comer la palabra de Dios, el discernir las cosas del Espíritu en tu vida. ¿Para qué? Para que tú, el alimento de tu vida, no sea el producido por tu ego, por tu orgullo, por tu capacidad, sino por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo no dependo de mis fuerzas, dependo de que en mi debilidad Dios me dé las fuerzas de Él para mi vida. Yo no puedo seguir a Jesús. Hay un laberinto de conflictos que enfrentar todos los días. Y yo necesito comerle a Él. Y Él vino allí a restaurar la vida de Pedro. Y la restauración de la vida de Pedro comienza de esta manera, sentando a la mesa a Pedro y a los discípulos para decirles, yo te quiero conmigo. Es la misma idea de cuando David sienta a la mesa a Mefiboset. ¿Os recordáis quién era Mefiboset? Era un tullido, era nieto de Saúl. Toda la descendencia de Saúl quedó maldita. Un rey desprestigiado, un rey que acabó con su vida, terminó desprestigiado él y su descendencia. Ese nieto de Saúl, hijo de Jonatán, en un momento en el que los ejércitos de David entraron en casa para acabar con toda la descendencia de Saúl, la nodriza, la persona que cuidaba del niño, corrió y mala suerte que se cayó y lo dejó tullido de los pies, con un olor fétido además, que lo acompañaba todos los días de su vida. Y allí lo tenían ignorado, viviendo como un miserable. Y un día David estaba sentado a la mesa con su gente más íntima, la gente que comía en la mesa del rey. ¿Quiénes comen en la mesa del rey? Aquellos que no les dejarían comer en ningún otro sitio. Lo peor. Ahí me sentó a la mesa del rey a comer con Jesús. ¿Quién era yo? Un bandido, pecador. Era un Mefiboset, olvidado, tullido, no físicamente, pero sí espiritualmente en mi vida. Y el Señor, David dijo un día, ¿hay alguien de la casa de David que podamos hacer misericordia? Siempre pensando en sentar a la mesa. ¿Para qué? Para restaurar las vidas de las personas. Para sacar a Mefiboset de esa penumbra en la que vivía. Para decirle, tú eres amado. En este lugar tú eres amado. Vas a sentarte conmigo todos los días de vida a comer en la mesa del rey. Y eso fue lo que Jesús quiso hacer con Pedro. Digo, Pedro, vienes aquí. Yo he preparado el desayuno para que tú comas. Yo he hecho el pan, he hecho el pez y yo te voy a dar a comer el pan del cielo.
Cuando tú comas este pan, nunca más tendrás hambre. Pero Jesús tenía que hacer bajar a Pedro de la barca. ¿Cómo iba a hacerlo bajar de la barca? La única manera era revelándose de esta manera amorosa en la vida de Pedro, diciéndole: ven, yo te quiero conmigo. He comenzado una obra en ti, nada me va a hacer desistir de que tú estés a mi lado. ¿Para qué? Para ser pescador de hombres, o para lavar las redes, o para arreglar las redes. Y entonces Pedro ve que es el Señor, y poco después el Señor quiere restaurar su vida, pero primero le tiene que sentar a la mesa. El otro día leía a una socióloga inglesa que decía que uno de los peores inventos de los seres humanos es el microondas. Me dejó un poco perplejo e investigué más. Digo, a ver, ¿qué es esto? Dice que la falta de comunión en la mesa, esa cosa tradicional, por ejemplo, que tenemos aquí en Argentina, de comer todos los domingos la familia, todos juntos, eso es un factor enriquecedor y terapéuticamente bueno para poder estrechar lazos entre las familias. Yo como todos los domingos con mis hijos, mi mujer, y a veces invitamos a hermanos o quien sea, pero comemos en familia. Ahora, el microondas, ¿qué ha logrado? El microondas lo que logra es que tú vayas y comas cuando tú quieras y te calientes la comida como tú quieres. Independencia, falta de comunión. Yo digo, hombre, pues tienes razón, el microondas es un invento terapéuticamente malo y emocionalmente malo para que perdamos la comunión los unos con los otros. Yo recuerdo cuando yo vivía en la comunidad con jóvenes, 25 o 30, el momento más hermoso del día era cuando comíamos juntos. No para pelearnos, sino para bendecirnos, disfrutar de las cosas que Dios nos da. Y eso es lo que Jesús quería hacer con Pedro. Digo, ven Pedro, ven aquí a mi mesa. Yo he preparado comida para ti, para que te sientes aquí a mi lado. No, Señor, si yo soy un desgraciado, te he negado. ¡Shh! Superemos eso. Jesús toma a Pedro, lo sienta y le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta. Hay tantas interpretaciones de ese texto y yo voy a andar por libre esta mañana. Cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? La pregunta que Jesús le hace es en el sentido de: Pedro, ¿tú me amas con amor divino, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Y la respuesta de Pedro es la falta de comprensión que él tenía del amor incondicional que Dios tenía hacia él. ¿Qué responde Pedro? Sí, Señor, yo te amo, tengo gran amistad por ti, eres tan bueno con nosotros, pero un amor producto de la amistad. El Señor le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas más que estos? Con el mismo sentido le pregunta. Y Pedro le vuelve a contestar de la misma manera, diciendo: Señor, tú sabes que yo haría cualquier cosa por ti, tu amistad es lo más importante en mi vida. Pero Jesús no quiere que le amemos de esa manera. Él quiere que tú seas consciente de cómo Él te ama a ti, para que tú lo puedas amar de la misma manera que Él te ama a ti. Amén, hermanos. No quiere amores temporales, emocionales de un ratito. A veces tenemos amistad con una persona y cuando la persona te hace alguna cosa que te molesta, a la lista negra. Black Leaks, a la lista negra. El Señor podía haber hecho con nosotros eso, y si lo hiciese no estaríamos ninguno acá. Todos en la lista negra. Yo, el primero. Y el Señor ya cambia el verbo, porque en el griego original utiliza otro verbo, y le pregunta Jesús a Pedro: Pedro, tú tienes un amor amistoso, yo tengo un amor amistoso por ti, le dice Jesús. Entonces Pedro se da cuenta del error que ha cometido. Le dice: Señor, perdóname, porque yo no soy capaz de amar como tú amas, ni tengo esa revelación en mi vida que solo va a llegar
el día que el Espíritu Santo en nuestra vida te dé conciencia de cuán grande es el amor de Dios por ti. Amén, hermanos. Termino diciéndote 3 cosas sencillas. Primero, nadie puede por sí mismo. Tú y yo tenemos una incapacidad y tú y yo no podemos seguir a Cristo si Cristo no viene a ser el todo en tu vida. Todo. Segundo, el Señor tiene poder para restaurar las vidas de las personas. De hecho, no le hará desistir a Dios de ofrecerte de nuevo las bendiciones que Él da, a pesar de tus errores. Hay personas que viven en esa nube de errores cometidos y no salen de ahí. Dios te dice, yo puedo perdonar, restaurar tu vida y que tú seas consciente de cuán grande es el amor de Dios para contigo. Porque el amor de Dios es el cebo que pone Jesús en el anzuelo. Saber que Dios me ama, su amor es incondicional, es hoy, mañana y siempre. Es posible que a veces nuestra conciencia no nos permita ser conscientes de eso en nuestra vida y la culpa se apropia de nosotros. Cometí un error y el Señor no me ama. Parece que estamos en un momento depresivo en nuestra vida, pero el Señor está por encima de eso. Te dice, abogado tenemos para con el Señor, ¿quién? Cada uno de nosotros, para que podamos ir y limpiarnos de todo pecado. Y tercero, no solamente Él tiene poder, Él restaura, sino que Él nos abre su intimidad. Sin intimidad, para el pecador, no hay posibilidad ninguna de redimirte de tu culpa. Yo necesito los brazos abiertos de la cruz, el regazo de mi Señor, para saber que aun a pesar de las cosas que hago, de los errores que cometo, siempre tengo un lugar donde me van a recibir. No para recordarme mis errores, sino para darme a conocer su gran amor. Amén, hermanos. Tú y yo tenemos que decir, Señor, qué bueno que eres conmigo. Yo no sé en qué proceso está tu vida, pero todos nosotros tenemos por lo menos 2 puntos de inflexión en nuestra vida. 1, cuando Dios nos llama. 2, cuando hacemos lo inevitable, que es meter la pata, creer que por nosotros mismos somos capaces, podemos hacerlo nosotros. Y 3, cuando viene Jesús a buscarnos. De nuevo, una vez más, a este fallido Juancho, atormentado por sus errores, por sus conflictos. Y hacerme recordar de que cuando el Señor te llama, hagas lo que hagas, el Señor va a venir a restaurar tu vida. Amén, hermanos. ¿En qué sentido? En todos los sentidos en nuestra vida. ¿Has decepcionado a tu familia? Ahora es el momento de dejar que el Señor te baje de la barca y te haga un seguidor de Él. No de Juancho, sino de Él. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y piensa, ¿cuál es la razón de que Jesús fue a la cruz? Fue por amor a ti. Él dio lo máximo, hizo lo máximo posible. Y recordarte de que no hay ningún pecado en nuestra vida que Él no pueda perdonar. ¿Hemos cometido errores? Pues seamos conscientes de ellos y dejemos que el bálsamo del Espíritu Santo en nuestra vida en esta mañana nos libre de esa nube oscura que es la culpa, la condenación. Si Dios te ha llamado y le has decepcionado porque vas y vuelves como Pedro, te calientas al fuego de tus enemigos, en vez de calentarte en el calor de Dios, te calientas en el fuego de tus enemigos, pues también tendrás que pensarlo.
No se puede seguir a Jesús de lejos, ni de cerca. Hay que estar en su pecho, como Juan el amado. Amén, hermanos. Ponte de pie si vamos a orar esta mañana. Padre, queremos darte gracias por mis hermanos aquí. Es tu palabra la que trae alimento para nuestra vida en esta mañana. Señor, necesitamos recordarnos a nosotros mismos de cuál es tu llamado para nuestra vida, Señor. Tú lanzas el hilo con el anzuelo y la carnada para así provocar que el pez pueda abrir la boca y pueda, Dios mío, revelarse en nuestro interior tu gran amor, tu gran misericordia sobre nuestra vida. Oh Dios mío, derrama de tu gracia en esta mañana aquí. Permite que aquellos que no somos perfectos podamos caminar en la perfección cuando tú vives en nosotros. Aquel que es perfecto y vive en mí, perfeccionará mi vida hasta el día de Jesucristo. Conforme a su voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Dios mío, perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Perdona nuestra ironía, ese ego tan exagerado que tenemos. Rompe, Señor, el poder que la autosuficiencia produce en nosotros. Y haznos ver que dependiendo de ti en nuestra debilidad es cuando somos fuertes y cuando tú te manifiestas en nuestra vida. Señor, haz que todos aquí podamos sentarnos a tu mesa. Tú estás en la playa esperando a que podamos volver a ti. Y volvemos ahí no para recibir una reprimenda por las cosas que hacemos, sino para abrir la intimidad y acercarnos tu presencia, tu gracia sobre nuestra vida, bendito Dios. Señor, anhelamos tener ese encuentro contigo personal en nuestra vida. Haz posible en este día que ese encuentro sea posible. Que no estemos subidos en nuestra barca únicamente porque creemos que ese es el lugar más oportuno hoy para nuestra vida, sino que tú nos hagas descender de la barca una vez más para abrirnos tu comunión, para abrirnos tu intimidad, para conocerte a ti, Señor. Oh Espíritu Santo, derrama de tu presencia aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos.